¿Qué tal, muchachas y muchachos? Buenas tardes. Damos gracias a Dios por su palabra y porque nos permite estudiarla. El domingo pasado estudiamos acerca de Josué capítulo 1, versículo 8, de cómo cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice y le obedecemos. Dice allí en Josué capítulo 1, versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nos enfocamos en esta última parte del versículo, entendiendo que cuando nosotros efectivamente meditamos en la palabra día y noche, y eso nos lleva a guardarla en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestras entrañas, digamos, en cada célula de nosotros, y después hacemos conforme a todo lo que hemos aprendido, todo lo que está en la Biblia. Entonces dice aquí, vamos a hacer que nuestro camino sea prosperado y que todo nos salga bien. Ese fue el tema de la clase pasada. Ahora, el versículo 9, que sería el siguiente que estamos estudiando, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Gracias por esta tarde, por el mensaje que tú permites que analicemos esta clase de jóvenes. Te ruego en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón y nos enseñes lo que tú quieres en este día para que te sigamos, te sirvamos, te obedezcamos más que ayer, Señor, de una forma más intensa y más comprometida. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. En el 7 empieza también diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el 9, que estamos estudiando hoy, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces el concepto de esforzarse y ser valiente. En el versículo 6, el primero, la primera referencia a esta idea, simplemente lo dice como una afirmación en imperativo. Se me había escapado por un momento el concepto. Es decir, no es una opción, es una orden. Cuando Dios nos habla en imperativo en su palabra, son órdenes. Entonces, cuando dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, nos está diciendo, es obligatorio. Y luego en el 7 lo vuelve a decir, solamente, o sea, agregando que la única condición para poder ser bendecido es que nos esforcemos y seamos valientes. Por eso dice solamente, no hay otra. Como jóvenes, a veces creemos que el que se debe esforzar es el adulto, que el que se debe esforzar es el de al lado. Yo voy detrás recibiendo como como la inercia del esfuerzo de alguien más. Y eso, muchachas, muchachos, es un error muy grave. Si tú has venido pensando así y has venido actuando así en tu juventud, en tu adolescencia, estás en un error. Aprovecharte del impulso de alguien más es un error, porque entonces vas a ir hacia donde esa persona fue inicialmente, hacia el esfuerzo o a la orientación del esfuerzo de esa persona, siendo que tú tienes tu propio propósito, tú tienes tu propio llamado, tu propia vocación, las propias tareas de Dios para ti, que nada tienen que ver con las de la otra persona. ¿Me explico? Entonces, el esfuerzo y la valentía deben ser personales y son únicos. No hay otra cosa que se requiere. Por eso dice solamente esfuérzate y sé valiente. Y en el 9 vuelve a decir que nos esforcemos y seamos valientes, pero ya no lo dice a secas, no dice esfuérzate y sé valiente otra vez. Lo dice como ya una reiteración de esta forma de conjugación del verbo en imperativo. Fíjense, nos dice, mira que te mando. O sea, primero mira, ¿no? Ya cuando Dios nos dice, a ver, mira, es pon atención.
Esto es importante. Ya después de todo lo que nos dijo anteriormente, que nos esforcemos, seamos valientes, porque hay una tarea que Dios nos va a encomendar, porque debemos esforzarnos para no apartarnos de Dios ni de su palabra, que si meditamos en ella nos va a ir bien en todo lo que hagamos y nuestro camino va a ser prosperado. Después de toda esta exposición de Dios, nos dice, mira, refuerza la idea de todo lo anterior. Pon atención. ¿De qué? ¿O acerca de qué? Que nos manda, que nos obliga. Disculpen que use yo este concepto. Sé que a ustedes, en la generación de ustedes, no les gusta que los obliguen, que los manden, pero es algo que han perdido ustedes en su generación. Su generación ha perdido este concepto de obediencia tras un mando. Ustedes piensan, muchos, no estoy diciendo que todos o todas, su generación me refiero, que la obediencia es si quiero, que la obediencia es si me conviene, que la obediencia es si me convencieron. No, discúlpenme que se los diga, no es así. La obediencia es porque me lo está mandando mi autoridad, en este caso Dios. Dios nos dice, mira, pon atención, te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente. Ya no es si quieres, ya no es si lo consideras conveniente, ya no es si lo consideras viable, ya no es si te lo dijeron por favor con florecitas, que oye, mira, que ándale, no, es mira que te mando. Dejemos, muchachas, muchachos, el querernos sentir privilegiados en una posición que quién sabe quién nos debe dar, que eso pensamos. No, es que el jefe me debe respetar. ¿Y qué le pasa que me gritó? ¿Y qué le pasa que me ordenó? Oye, pues si para eso te contrataron. Pues sí, pero ¿cómo me lo dijo? Pues como te lo diga, ya será su bronca si te está maltratando. Tú por lo pronto obedece. Claro, si te empieza a golpear o si te empieza a insultar, a agredir de una forma ya reiterada y de una forma denigrante, pues ya piensa en moverte desde el trabajo. Pero mientras te estén dando órdenes o tus papás te estén diciendo lo que tienes que hacer o el pastor en la iglesia, obedece. Ay, es que lo voy a hacer si me lo vuelve a pedir, pero con más bonito. Dulcifícame tu voz. No, muchachas, muchachos, obedezcan. Hagan lo que Dios les dice que deben hacer. Ay, es que yo estoy esperando una señal. Bueno, y si no llega la señal, ¿no vas a obedecer? Te pregunto. Porque aquí no está condicionado a que recibas ningún tipo de señal. Aquí es simple y llano. Te mando. ¿Qué te mando? Que te esfuerces, dice, y seas valiente. Oye, David, entonces para ser valiente, pues no es como que natural, ¿no? Fíjate que no. Digo, hay niños que después se hacen adolescentes, jóvenes y adultos que son, la verdad, muy arrojados y que desde niños, por ejemplo, estaban los amiguitos, ¿no? En la escuela, en el parque, en donde sea, a ver quién se avienta del árbol. Y ahí va ese niño, esa niña bien aventados y bien valientes a lanzarse del árbol. Y para todo era el primero en entrarle y no le importaba si se lastimaba y se arriesgaba un montón. Existe ese arrojo, pero aquí está hablando de ser valiente en un sentido más amplio, no solo de aventarse de un árbol, ¿no? La valentía tiene que ver sobre todo con decisiones y con enfrentar tu error, tu pecado, para reconocerlo y estar dispuesto a afrontar las consecuencias. Esa es la valentía. La valentía en el sentido de que a pesar de que no sé qué hay allá o de cómo está la cosa allá, yo vaya y obedezca porque Dios me está mandando. Esa es la valentía. La valentía en el sentido de que si hago esto, quizás voy a tener estas consecuencias, pero de todas maneras lo voy a hacer porque Dios me está diciendo que lo haga y a lo mejor me quedo sin amigos, me quedo sin familia, no me refiero a la esposa, a los hijos, ¿no? Me refiero que hay gente que cuando decide seguir a Cristo, su propia familia, abuelos, tíos, padres, incluso les dan la espalda. Y Jesús habla acerca de eso,
que el que no estuviera dispuesto a perder padres, hermanos, etcétera, no es digno del reino de los cielos. A eso se refiere, no es que vayas a abandonar a tu esposa, a tus hijos cuando te cases, no. Habla del abandono que la familia le puede dar a uno por seguir el reino de Dios. Pero bueno, aquí estamos hablando de la valentía de obedecer a pesar de las posibles consecuencias que puedan venir sobre tu vida. O sea, la valentía que Dios pide de nosotros es muy amplia. En el caso de Josué, ¿para qué iba a tener que ser valiente? Varios aspectos, varios campos, varios ámbitos. Primero, para repartir la tierra, le dice. Tú vas a ser esa persona que va a repartir la tierra a mi pueblo. Para ello necesitas esforzarte para obedecer todos los días. Debes esforzarte para obedecer la ley que yo le di a Moisés y no apartarte de ella ni a siniestra, porque qué difícil es, ya lo vimos hace 3 semanas, qué difícil es obedecer la palabra de Dios a pesar de las influencias que vienen de afuera, de la influencia del mundo, de las corrientes que nos empujan para comportarnos de cierta manera, contrarias muchas veces a lo que nos dice la palabra de Dios. Para eso se necesita valentía. Y aquí refuerza el Señor a Josué con esta palabra que le dice, te mando. Te mando porque si por ti fuera Josué, o por ti fuera David, o por si por ti fuera Natanael, o por si por ti fuera Elizabeth, o cualquiera de los que estamos aquí, pues a lo mejor no lo harías, porque te va a dar miedo, porque te vas a desanimar, porque por ahí alguien te va a decir, no, mira, por allí no, mejor hazle así, y te va a tratar de convencer, porque la gente, miren, nos ama, sí, la gente cercana, yo no digo que no, seguro que sí nos ama, se preocupa por nosotros, pero mucha de esa gente, y debemos entenderlo así, no conoce a Dios, o no está en la misma sintonía de la que nosotros estamos con Dios. Ellos entenderán a Dios a su manera, porque de veras hay chavos, chavas, amigos, amigas, primos, primas, tíos, que también dicen amar a Dios y que también dicen tener revelación de Dios. Pero miren, híjole, Dios es bien cauteloso en eso y nos dice, os he dado pastores conforme a mi corazón, para que os apacienten y etcétera, etcétera. O sea, no dice, os he dado tíos y primos y amigos para que os apacienten. Aguas con a quién le hago caso con relación a mi vida espiritual, mis decisiones, mi futuro, mi relación con Dios, mi obediencia. Aguas. No es estarle haciendo caso a cualquier persona que venga y me diga, ay, es que yo creo que lo que debes hacer es esto. Por mucho que te diga que viene hablando en el nombre de Dios. Aguas. Porque te vas a encontrar a mucha gente que te venga a decir esto. Por ahí en la historia del grupo de jóvenes, pues me he enterado de chavas o chavos, sobre todo chavos varones, que andan aconsejando y orando por las muchachitas o por las señoritas. Y ahí luego andan todas emocionadas y vienen con mi esposa y le dicen, ay, es que fulanito de tal del grupo habló conmigo y me aconsejó y me dijo, y a ver, ¿de qué estás hablando? Aquí tus pastores son la hermana Claudia, el hermano David y los hermanos de la iglesia, los pastores Pablo y Judith. ¿De qué estás hablando? ¿De que vino Juan Pérez de los Palotes a decirte que hicieras tal o cual cosa o quisiera orar por ti o consolarte porque te sientes triste? Eso no es tarea de tus compañeros de la iglesia, ni menos del trabajo ni de la escuela, ni vecinos, ni que no tienen ningún temor de Dios. O sea, no andemos buscando pastoreo, ni consuelo, ni consejo en ningún otro lado. Porque qué difícil es, como veíamos ahorita en el 7 de Josué 1, no apartarse ni a diestra ni a siniestra del camino establecido por la palabra de Dios. Es bien difícil. Somos muy dados, sobre todo los latinos, a andar oyendo, ¿no? Por todos lados, consejos y palabra de gente que dice que nos ama, o bueno, que sí nos ama, pero pues que la verdad, ¿qué nos puede decir si muchas veces ellos están igual o peor que nosotros, ¿no? Entonces, Dios nos dice, retomando el punto, que nos manda, nos ordena, que nos esforcemos y seamos valientes. ¿En qué? En todo lo anterior, que ya nos dijo, que ya estudiamos la clase pasada, las clases pasadas.
Y luego agrega un componente muy importante en todo esto de la obediencia, en todo esto de creerle a Dios, en todo esto de estar conformes con la voluntad de Dios, como vimos en el mensaje de hace 8 días, 13 de noviembre de 2022. Lo pueden buscar en YouTube, el mensaje de las 10:30 que está en las grabaciones de los mensajes, aquí en el grupo de la iglesia. Bueno, debemos tener esa sensibilidad, ¿verdad? Porque la cosa, muchachos, muchachas, está bien difícil, bien difícil. Y aquí Dios nos advierte de que en esa dificultad que vamos a encontrar en la vida, nos dice, no temas ni desmayes. Otra vez, no temas ni desmayes. ¿Qué va a haber en el camino? Y por eso debemos tener confianza en Dios, confianza en que lo que Él me mande está bien, en que lo que Él me mande no va a haber problemas. Miren, es normal dudar cuando una persona nos dice, haz esto, o cuando una persona nos recomienda algo. Dudamos, y es normal dudar, porque decimos, bueno, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que le hago como me está diciendo y a la mera hora no me sale y me meto en problemas y la riego más? Dudo. Pero cuando viene de Dios, muchachos, cuando ese camino, ese trazo, esa estrategia viene de Dios, no tengo por qué temer, no tengo por qué desconfiar, no tengo por qué pensar que me va a llevar al barranco, al despeñadero. Y aquí dice, nos dice Josué 1, que primero, Josué 1 nos dice en el versículo 9, no temas ni desmayes, no tengas miedo. ¿Qué es el miedo? Dios me ha estado poniendo en mi corazón que hable sobre el miedo y lo voy a hacer pronto, me voy a preparar. Pero miren, el miedo, muchachos, si bien es un mecanismo con el cual Dios nos creó para cuidarnos de ciertos peligros, por ejemplo, si veo el fuego y ya sé que el fuego me puede lastimar, pues el miedo a tocar el fuego, pues es algo que me va a proteger, ¿no? Es una alarma, una alerta, una precaución. Es un poco, si me permiten la comparación, el miedo a quedarle mal a Dios, porque sé que si le quedo mal por mi pecado, si lo desobedezco, voy a tener consecuencias. Hoy en la mañana hablé de eso en el mensaje de las 10:30 de la mañana, hoy 20 de noviembre de 2022, sobre las consecuencias de la desobediencia. Y al respecto, pues nos debe dar miedo entrar en ese, ahora sí que en esa relación con Dios de ser juzgados por nuestro pecado y de ser hallados culpables, porque van a venir consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. O sea, yo siembro pecado, voy a cosechar pecado. Yo siembro traición, voy a cosechar traición. Yo siembro soberbia, voy a cosechar resultados de soberbia, que pueden ser muchos, ¿no? Decepciones, tristeza, rompimiento de relaciones, que la gente ya no quiera estar con nosotros por mi soberbia, por nuestra soberbia. Es decir, hay muchas consecuencias alrededor de eso. Entonces, lo que debemos estar seguros es que si Dios nos manda por un camino, debemos confiar en Él y no tener miedo, como decíamos hace un momento, de que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Lo que sí debemos temer, como decíamos, es a quedarle mal a Dios, a pecar contra Dios, porque van a venir las consecuencias, necesariamente van a venir las consecuencias, y ahí sí, ay, nanita, ¿verdad? Échate a correr, porque dice la Biblia, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y bueno, aunque te eches a correr, te van a alcanzar. La cosa es evitarlo, ¿no? Entonces, eso es de lo que nos debemos de preocupar, de confiar en Dios y de no, ahora sí, de que nos valga el pecado, de que tomemos, perdón, a la ligera el pecado. Ahora,
El temor del que habla aquí el capítulo 1 de Josué, versículo 9, cuando dice no temas. ¿De qué temor se está refiriendo? No al que nos cuida, bueno, no nos cuida, no al que nos pone en alerta para cuidarnos de algún peligro, no de ese temor. Cuando estamos muy cerca, por ejemplo, de un barranco, ¿qué dice la persona? ¿O qué decimos? Ay, me da miedo que me vaya a resbalar. Pues sí, qué bueno, ¿no? Esa gente que es un poco adicta a la adrenalina no tiene esos miedos y anda arriesgando su vida terrible y a veces hasta la pierde porque pues, comete actos ahí muy imprudentes que lo llevan a la muerte, ¿no? Porque no tienen ese componente, ¿cómo llamarle?, de alerta. Ahora, al miedo al que se refiere el versículo 9 no es ese. Al miedo al que se refiere el versículo 9 es a que me vaya mal, a que no sucedan las cosas como yo espero, a que no logre yo la victoria y que incluso salga yo perjudicado. El miedo al fracaso, por ejemplo. El miedo a la soledad, a quedarme solo. ¿Por qué muchas muchachas y muchachos que han aprendido muchas veces, de muchas maneras, que deben casarse, que deben unirse con personas temerosas de Dios o con una persona temerosa de Dios, en lugar de ir a buscar al mundo, en lugar de unirse con una persona que no es creyente, que no es temerosa de Dios, uniéndose así en yugo desigual, esas personas que han oído estas enseñanzas, pero que aún así deciden unirse con otras personas, ¿qué están haciendo? Pues no están confiando en que Dios es bueno. ¿Tienen miedo de qué? De quedarse solos. De quedarse solos o solas. Y entonces van y buscan en el mundo a esa pareja. Dicen, como en la iglesia, como en el medio cristiano, no encuentro, entonces voy a ir a buscar allá afuera, siendo que Dios lo prohíbe, siendo que Dios advierte que si hacemos eso, muy seguramente nuestro corazón va a ir en pos de los dioses de esas personas. Así lo dice la palabra de Dios. Pues entonces, la gente por miedo a quedarse sola, pues va y peca y se involucra con personas no temerosas de Dios y termina uniendo sus vidas a ellos o a ellas y les termina yendo muy mal, muy mal. Y cuando quieren corregir su camino, pues a lo mejor ya es muy tarde, porque ya hay hijos o hijas de por medio, porque ya hay un matrimonio de por medio con una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios y que quizás nunca lo vaya a querer hacer. Y pues por lo tanto yo ya estoy unido o unida a esa persona por el resto de mi vida. Puede ser una cosa muy terrible porque cada quien va por su lado, ¿no? Entonces, miedo, estamos hablando del miedo a ciertas cosas. Ahora, no debemos tener temor de que la decisión que tomemos por Dios, por Cristo, sea la buena, sea la correcta. Por eso Dios le dice a Josué, no temas. No temas de obedecerme. No temas de hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Porque en esos mandatos, en esas órdenes, pues va de por medio un montón de cosas, va de por medio a lo mejor hasta la vida de Josué. ¿Cuántas veces no le dijo Dios a Josué que emprendiera batalla contra ejércitos de allí de la tierra de Canaán? ¿Qué riesgos había para Josué, para su familia? Pues que los ejércitos estos, pues los destruyeran, les ganaran. Sin embargo, Dios le dijo, no temas. No temas de que la gente a la que le vas a repartir la tierra se enoje contigo. Porque seguramente iba a haber gente que se fuera a molestar. Yo, ¿por qué? A mí, ¿por qué me das esta tierra? Si yo quiero la de mi vecino, ¿no? O yo quiero la de allá arriba, o yo quiero la de más allá, que está muy bonito el lugar, y aquí no me gusta. O sea, la tarea que estaba recibiendo Josué de parte de Dios era una tarea titánica, ya lo habíamos dicho, muy complicada. Sin embargo, Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la razón por la que no debemos temer, muchachos. Ahí dice al final del 9.
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, hagas lo que hagas, Josué, hagas lo que hagas, tú, joven, tú, señorita. Dios te dice, no temas, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosísima promesa, qué poderosa, poderosa promesa nos da Dios en este pasaje, en esta enseñanza. Porque si Dios nos está diciendo, yo lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente para obedecerme de acuerdo a lo que yo te mando en mi palabra y para hacer la tarea que yo te estoy encomendando, no debes de tener miedo de que te va a ir mal, no debes de tener miedo de que te va a pasar algo, porque yo, dice Jehová tu Dios, voy a estar contigo en donde quiera que vayas. Y en donde quiera que vayas se relaciona con el versículo 8, que dice, para que tu camino sea prosperado y todo te salga bien. O sea, van de la mano. A donde quiera que vayas, lugar, y en todo lo que hagas vas a ser prosperado. Objeto, circunstancia. Lugar, objeto, circunstancia. O sea, Dios engloba estos tres conceptos, lugar, objeto, circunstancia, en bendición. ¿Cuándo qué? Cuando yo soy obediente. Cuando yo no me aparto de la ley de Dios, sino que medito en ella día y noche para hacer, para guardar primero y hacer conforme a todo lo que está en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, para que me vaya bien, para que mi camino sea prosperado, para que en todo lo que yo haga vaya confiado, confiada, sin temor y sin desmayar. ¿Cuánta gente sin Cristo, y ojo, hablo de una manera práctica, no religiosa, que a lo mejor dice tener a Cristo, que a lo mejor dice tener una relación con Dios, pero que realmente vive una vida de pecado sin tomar en cuenta a Dios? Esas personas, bueno, pues definitivamente el miedo, el temor por equivocarse va a estar presente todo el tiempo. ¿Y qué tal que esto que voy a hacer no me sale? ¿Y qué tal que esto que hice mal? Porque la gente se equivoca, falla, peca. ¿Qué tal que esto que hice mal, pues me come, ¿no? Me alcanza y me destruye mañana, ¿no? Y puede ser en cualquier ámbito de la vida, en cualquiera, créanmelo. Por ejemplo, las malas decisiones de las que hablamos hoy en la mañana, a lo mejor hoy no nos vamos a dar cuenta de la repercusión de una mala decisión, pero ¿qué tal dentro de 10 años? Por ejemplo, aquel que se adelanta o aquella que se adelanta en lugar de esperar la pareja que Dios tiene para él, para ella, se adelanta y se casa con una persona no temerosa de Dios. En el momento a lo mejor va a decir, uy, qué padre vida, me casé con la muchacha o el chavo que me gustaba, que me hacía reír, que me hacía sentir bien, pero no era temeroso o temerosa de Dios, y después de 2 meses de luna de miel o 2 años, pues va a llegar la triste y cruda realidad de que somos dos personas muy diferentes. Una ama a Dios, otra lo ama a su manera, no tenemos las mismas convicciones, no tenemos la misma fe, y entonces eso empieza a minar la relación y a convertirla en una situación inclusive intolerable. ¿Y qué voy a hacer? Porque eso va a afectar a los hijos que probablemente ya estén por ahí, y a las familias involucradas, y el futuro de todas esas personas. Un niño, por ejemplo, hablando de una posible separación de los padres, un niño necesita a su papá, así como necesita a su mamá. Un niño o una niña, me refiero a la etapa de la vida, en la niñez. Esa personita necesita a ambos. No necesita a uno de lunes a viernes y al otro sábados y domingos, cada quien por su lado. O a uno con custodia completa y el otro ahí cuando a ver si le da chance de verlo. No habla de eso la Biblia. La Biblia habla del hogar integrado, donde están mamá y papá los 365 días del año, las 24 horas del día. Así hasta que ese niño sea o niña sea un adulto, una adulta, y decida formar su propia familia. Padrísimo. Pero si no es así, uf,
¿qué consecuencias tan graves pueden venir sobre una familia o sobre un individuo? Por eso Dios nos dice, tú si me obedeces, te va a ir bien. Si guardas mi ley y la aplicas en tu vida, tu camino será prosperado. Todo te va a salir bien. Pero tienes que hacerlo. Además, yo te ofrezco, te prometo, en este versículo 9, que yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Por lo tanto, no tienes que tener miedo. ¿Cuándo nos da miedo, muchachos? En este sentido del miedo del que estamos hablando. Cuando sabiendo que hemos pecado, nos sabemos lejos de Dios y entendemos y percibimos y sentimos además que nuestra relación con Dios se deterioró. Ahí viene el miedo. Porque decimos, chispas, ahora sí, quedé sin cobertura, sin la protección de Dios, de la que tanto habla su palabra, por mi pecado. Ahora, ¿qué hago? Tengo dos opciones. O regreso al redil, o regreso bajo la protección de Dios, en arrepentimiento, en confesión de pecados, o permanezco en mi situación de pecado, sabiendo que a lo mejor Dios por ahí se le va a pasar, no se va a dar cuenta, y en lo que eso sucede, en lo que se da cuenta, pues yo voy a poder seguir viviendo mi vida de pecado. Hoy, muchachas, muchachos, estamos mal si pensamos así. Dios siempre se da cuenta de lo que está pasando en tu vida, de lo que estás haciendo, perdón, de lo que estás pensando incluso. Y si estás mal, si estás caminando por un camino de pecado, un camino equivocado, un camino erróneo, Dios te va, dice la Biblia, a corregir si ya eres temeroso de Dios. Y si no lo eres, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? La Biblia habla de destrucción, de castigo y finalmente del lago de fuego. Y no es que te quiera yo espantar, así lo dice la Biblia. Yo solamente te lo digo, te lo platico, porque ahí está. Es como el que se pasa un alto y lo agarra la patrulla. No es que no es que a lo mejor no le va a pasar nada, no, va a recibir su infracción si le toca a un policía honesto, ¿no? O como el que mata a alguien. Si lo cachan y se comprueba que él fue el autor del homicidio, pues lo van a meter a la cárcel, punto, y se acabó. Son consecuencias. Y aquí la consecuencia de nuestra desobediencia va a ser castigo. O corrección, si eres hijo de Dios, si has recibido a Cristo en tu corazón. Dios te va a castigar para que reconsideres tu camino, pidas perdón, te arrepientas y vuelvas a Dios. Miren, muchachos, con Dios no podemos estar jugando. De manera que si tú estás caminando por el camino correcto, en obediencia a Dios, no tienes por qué temer en que lo que Dios te ordene, en que lo que Dios te mande es lo correcto. No tengas miedo. No temas, dice. Y luego hay un componente adicional, y con este punto vamos a terminar la clase de hoy, dice, ni desmayes, ni desmayes. O sea, no temas, pero tampoco desmayes. Son dos cosas diferentes. ¿Cuándo es que desmayamos? Miren, el desmayo puede venir por dos razones principalmente, si la persona está sana, desde luego. Una impresión muy fuerte, ¿verdad? De un susto, por ejemplo, de una situación, ahora sí que, de una impresión muy fuerte, o bien de que repentinamente se le bajen ciertos niveles, como el azúcar, la glucosa en la sangre, o se le suba mucho la presión por una situación ahí que venga a su vida, no sé, una mala noticia, algo así, se desmaya la persona, o sea, como que se desconectan. Hay personas más sensibles a un desmayo que otras, pero bueno, finalmente lo que estamos estudiando aquí es precisamente la expresión, no temas ni desmayes. ¿Cuándo más puede llegar a desmayarse la persona? Pues si no tiene agua, por ejemplo, si no tiene alimento,
porque está en ayuno o porque está en un lugar donde no tiene acceso al alimento, a la bebida, al agua, pues va a terminar por desmayarse. Su cuerpo se apaga, ¿no? Es como si le apagaran el switch porque ya no tiene energía para seguir funcionando. Entonces, antes de morirse, pues prefiere desconectarse, un poquito como un estado de coma, para que la persona pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, son estas posibles circunstancias de desmayo sin que necesariamente haya una condición previa de salud, ¿no? Como pudiera ser un cáncer o una afección cardíaca u otra cosa similar. El desmayo por sí solo, ¿no? Por un miedo muy fuerte, como estamos estudiando, le dice Dios a Josué, no temas ni desmayes, o sea, no te vengas para abajo al grado de que te desconectes. Yo creo que ese es el sentido de lo que Dios le está diciendo a Josué. Porque hay mucha gente, muchos cristianos, muchachos, que cuando reciben de parte de Dios la encomienda directa de lo que quiere Dios que ellos hagan o ellas, dicen, no, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que no puedo? Y le voy a quedar mal a Dios, y mejor no, y mejor no hago nada. Me desconecto. Me paralizo, pues. Y Dios le dice a Josué, tú no vayas a caer en eso. No vayas a desmayar. Ni por el miedo, ni porque te sientas incapaz, ni porque te sientas que vas a fracasar. No desmayes, ni porque te sientas con hambre, con sed. Yo te voy a proveer, yo te voy a proporcionar todos los nutrientes, todo el alimento, toda el agua que necesites para tu tarea, para cumplir tu tarea. No te va a faltar nada, porque así dice al final, porque Jehová tu Dios, o sea, hablando él, ¿no? De sí mismo, estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bonita promesa, porque es una realidad que Dios quiere llevar a cabo en tu vida, joven, como lo hizo con Josué. Yo no sé si te has preguntado, joven señorita, ¿qué hay en tu vida por delante? De aquí a una semana, 3 años, 10 años, 30 años, 50 años, vamos. Y que ante la incertidumbre de si te va a ir bien o no, de si vas a saber qué hacer o no, te haya dado temor. O hayas dicho incluso, mejor no, mejor nada, mejor hay lo que vaya saliendo. Porque si yo no planeo, si yo no quiero conocer el plan de Dios para mi vida, podría llegar a ser más inocuo el daño, menos dañina la derrota. Porque al final que no hay un plan. Y si no hay un plan, pues no hay nada que se eche a perder o que yo pueda echar a perder por mi incapacidad o mi imprudencia. Mejor no hagamos nada. Mejor que no haya ninguna expectativa, ni de mi vida por parte mía, ni de la gente de mí. Que nadie espere nada de mí. Oye, ¿y tú qué? ¿Cuándo tal o qué vas a hacer? No, nada, yo no, nada. Porque me da miedo de que si fallo, que si no alcanzo, que si no llego, me van a criticar, me van a decir, uy, ya ves, no pudiste. No sé. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí de lo que se trata es de que si Dios me va a encomendar o ya me está encomendando ciertas tareas, ha sembrado ya ciertas cosas en mi corazón para que yo empiece a caminar por allí, que no me dé miedo y que no me desconecte, no desmaye ante la posibilidad de que eso no suceda, porque ya vimos que Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos.
Y si Dios con nosotros, dice un pasaje, ¿quién contra nosotros? Si Dios va a ir conmigo, chavo, todos los días, en esas tareas, en ese propósito, en esa vocación, en ese llamado diario, pues ya la hice. Ahora sí que estoy del lado del campeón. Todavía no sé quién va a ganar la Copa Mundial, pero como si Dios ya supiera y Dios me dijera, tú estás en ese equipo, mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Estoy del lado del equipo de Dios. Y estando en el equipo de Dios, tengo la victoria asegurada. ¿Me explico? Hablando del Mundial, ¿no? De fútbol. Si estoy en el equipo de Dios y Dios me dice, yo voy a estar contigo, entonces quiere decir que estoy en el equipo de Dios. No tengo ni la menor duda de que voy a salir vencedor, victorioso. ¿Sí? Vamos a orar. Y yo te invito, joven, señorita, que le digas a Dios, ya no quiero tener miedo. No quiero desmayar, no quiero desconectarme antes de tiempo. Todavía ni empiezo la tarea y ya me estoy desconectando. Me da miedo fallar. Me da miedo que me vayan a criticar. Me da miedo que como he fallado en el pasado, vuelva a fallar ahora. Ya empecé una carrera, fallé. La quise volver a retomar, volví a fallar. Ya me da miedo intentarlo por tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas veces. He visto tantos fracasos en mi familia, de hogares, matrimonios destruidos, que mejor yo no quiero tener un hogar. Desmayo, me da miedo. No tiene por qué ser así. Si les fue mal a ellos, es porque ellos no obedecieron a Dios, es porque ellos no siguieron a Jesús, es porque ellos no aplicaron la palabra de Dios en sus hogares, tomaron malas decisiones. No te tiene que pasar a ti, joven, señorita. Si tú obedeces a Dios, Él promete estar contigo todos los días de tu vida, todo te va a salir bien. No tengas miedo, ni desmayes. Dios, gracias por tu palabra y porque tú nos enseñas a no tener temor y a no desmayar, porque tú nos dices en promesa que tú vas a estar con nosotros todos los días, Señor, y a donde quiera que vayamos, como le dijiste a Josué. Padre, tú nos prometes y nos ofreces la victoria en todo lo que hagamos. Nos ofreces que nuestro camino será prosperado y que todo nos saldrá bien siempre y cuando nos esforcemos y seamos valientes en cumplir tu ley, en meditar de día y de noche, en hacer tu voluntad, en obedecerte. Gracias por esta enseñanza y gracias porque tú nos llevas a no tener temor y a no desmayar para seguir adelante, seguir hacia el blanco, hacia la meta, para cumplir con la tarea a la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, muchachas, muchachos. Me dio gusto nuevamente platicar con ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Dios les bendice.